Bien, entonces el tema que vamos a revisar el día de hoy, que vamos a estar revisando esta semana y la próxima, es el tema de cómo se determinan el precio de mercado y la cantidad de mercado. Y vamos a ver en específico, ¿no?, cuestiones del lado de la demanda, de la oferta, en este caso sus determinantes, y vamos a verlo de manera gráfica. Es decir, vamos a ver la diferencia entre movimientos sobre la misma curva, ¿no?, de demanda, de oferta, y desplazamientos de la curva de demanda y oferta. Entonces vamos a verlo de manera individual, o sea, primero vamos a ver cuestiones de demanda, luego vamos a ver en específico la oferta, luego vamos a interactuar tanto con la demanda como la oferta, ¿no?, para encontrar el precio y la cantidad de equilibrio, y vamos a ver cómo diferentes cambios en los determinantes de la demanda y de la oferta nos modifican los precios y las cantidades de equilibrio. Y como les comentaba antes de que empezáramos la grabación, primero lo vamos a ver gráficamente y ya después a través de un sistema de ecuaciones ya vamos a poder calcular precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, ¿no?, y cambios en ambos. Entonces, para este tema, ustedes tenían ahí en la agenda de trabajo, que de hecho esta agenda de esta semana no tiene entrega de evidencias, ¿no?, sino hasta la siguiente. Vamos a revisar una serie de conceptos clave. Entonces, el primero es el mercado, ¿no? Cuando vimos las estructuras de mercado, ustedes recuerden que platicábamos que en este paradigma ideal, ¿no?, el mercado que nosotros íbamos a analizar eran los mercados perfectamente competitivos, ¿no? Entonces, ¿qué se acuerdan de los mercados perfectamente competitivos? No hace mucho que lo vimos, así que no sean ingratos. A ver, en los mercados perfectamente competitivos, ¿qué sucede? Recuerden que veíamos estructuras de mercado en cuanto al número de productores. Entonces, que veíamos mercados competitivos, veíamos competencia monopólica, que veíamos también oligopolio y que veíamos monopolio. Entonces, cuando veíamos los mercados perfectamente competitivos, decíamos que existía un número que... No te escucho, Rodrigo. ¿Un número ilimitado o limitado? Limitado. No, sí es limitado porque no es infinito, pero no va por ahí. ¿Quién más? En competencia perfecta decíamos que había muchísimos productores y muchísimos compradores, que todos los productores eran prácticamente iguales. Hablábamos de la empresa representativa, porque todos tenían acceso al mismo tipo de conocimiento, todos tenían acceso al mismo, ¿cómo se llama?, a la misma tecnología, tenían la misma escala operativa, entonces que no podían, o sea, no se diferenciaba un productor de otro, que los bienes son homogéneos, ¿no? Entonces, en esta cuestión, los productores y los consumidores son precio aceptantes. No se les puede olvidar, esto viene en el examen. ¿Qué significa que seas precio aceptante? Que tú no puedes, ¿no?, fijar un precio más alto al precio que se determina a través del mercado, porque nadie te va a comprar, y que tampoco puedes poner un precio más bajo porque las condiciones primero de producción son similares, ¿no? La estructura de costos es similar, y que aun cuando tú pudieras poner un precio más bajo, no puedes satisfacer toda la demanda de ese mercado porque tu escala es pequeña, o sea, es igual que todas las demás. No tienes esa capacidad para modificar, ¿no? Ni en términos productivos ni en términos de precios. Por eso decíamos, son precio aceptantes. Entonces, en este mercado de competencia perfecta, así como existe una empresa representativa, también existe un consumidor representativo. Yo no puedo decir y en un determinado momento llegar y querer comprar, si en todos los puestos está el kilo de, no sé, de zanahorias, ¿no?, en 25 pesos, yo no lo puedo pagar en 20. Nadie me lo va a vender.
Y así como yo hay un montón de consumidores, yo no tengo el poder de modificar el precio de mercado, el precio de equilibrio de mercado, el que vacía los mercados. Y tampoco puedo decir, bueno, yo compro el precio de las zanahorias en 40, porque tampoco tengo la capacidad de comprar todos los kilos de zanahoria que venden todos los productores de este tubérculo. ¿Sí? Entonces, tanto consumidores como productores son precios aceptantes. Y decíamos que en el mercado perfectamente competitivo, ¿qué se produce y cuánto se produce? Pues lo decide el mercado, ¿no? ¿A través de qué? De los precios. Entonces, el mercado es un mecanismo a través del cual se da una cooperación inconsciente. Me imagino que vieron a Adam Smith en su clase previa, que es la introducción a la teoría económica, ¿cómo se llama? Introducción a la economía, ¿no? Entonces, ¿sí vieron a Smith? Díganme que sí. Tú lo viste, pero en macro. ¿Tú, Itza? En economía política. Ok, entonces Smith decía, ¿no?, que en el mercado se dan los individuos, ¿no?, que decían el carnicero se dedica a ser carnicero buscando su propio interés. Si beneficia, ¿no?, a las personas que venden carne o a las personas que compran carne, ¿no?, o a las actividades que están relacionadas con esta actividad, pues es efecto ahí ajeno, ¿no? No lo está buscando el carnicero porque él busca su propio interés. Entonces dice, pero, ¿no? Esta búsqueda del propio interés individual pues trae como consecuencia un beneficio social, porque otras personas se benefician, se generan inversiones, se genera empleo y si todos ganan. Entonces el mercado, el intercambio de empresas especializadas vía la cooperación consciente, pues genera el bienestar, ¿no?, de esa economía. Entonces, en el mercado, es el mercado que nosotros estamos analizando. Mercados perfectamente competitivos, donde existe un gran número de productores, donde existe un gran número de compradores, donde no tienen ese poder de mercado. El precio, chicos, si decimos, en el mercado, una asignación de factores productivos, recuerden, los factores productivos, tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales, ¿no? Con esto que estábamos hablando de qué se produce y cómo se produce, se determina, ¿no?, en el mercado a través de la interacción entre la oferta y la demanda. Y la asignación se va a dar a través del mecanismo de precios. Lo único que necesitamos nosotros, que lo que vamos a ver ahorita, como consumidores, para demandar un bien o un servicio, es el precio. Lo que necesitan los productores para fabricar o para ofrecer, bueno, en este caso fabricar un bien u ofrecer un servicio, es el precio. Sin embargo, el elemento discriminatorio en ambos casos es que los consumidores vamos a estar dispuestos a demandar más mientras el precio de este artículo sea mucho más bajo. Y en el caso de los productores es a la inversa. Un productor va a estar dispuesto a ofrecer más bienes y servicios a medida que el precio es más alto, ¿sí? Pero lo que necesitamos únicamente para realizar nuestras decisiones de compra es el precio. Y lo que necesita, o sea, conocer los precios. Y lo que necesitan los productores para realizar, ¿no?, sus ofertas, ¿no?, es conocer el precio del producto que ellos venden, ¿no?, o del servicio que ellos ofertan. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, en el mercado, la asignación de los factores productivos se da en función del mecanismo de precios. Y necesitamos que sean precios flexibles a la alza y a la baja. ¿Qué significa que sean flexibles? Que realmente el precio al cual se intercambia un bien sea el que se determine en el mercado. Entonces, aquí lo voy a poner, déjenme con esta, ¿no? Entonces, perdón, tengo precio, tengo cantidad, ¿no?, oferta y demanda. Imaginen, este es el mercado de trabajo. ¿Qué se intercambiará en este mercado, chicos? Mercado de trabajo.
¿Mm? A ver, ojo, pónganse las pilas. Mercado de trabajo. ¿Qué se intercambia en un mercado de trabajo? No. Trabajo. Ojo, muchas gracias. A ver, entonces, recuerden que un mercado, y decíamos, no necesariamente tiene que ser un espacio físico, ¿no? Puede ser un espacio virtual. Lo que necesitamos para que se dé, en el mercado se dan intercambios. Intercambios de bienes, intercambios en la prestación de un servicio. Y tiene que haber alguien dispuesto a vender y tiene que haber alguien dispuesto a comprar. Hay dos partes en este mercado, compradores y vendedores, ¿no? Ambos transan, ambos intercambian. Intercambian un bien, intercambian un servicio. ¿En qué se ponen de acuerdo? En el precio, ¿no? Entonces, en esta cuestión del mercado, ¿no? La asignación de recursos productivos a través del mercado, lo único que necesitan, ¿no? Conocer los consumidores y los productores es el precio para saber qué tanto compran o qué tanto producen. ¿Sí? Decimos que lo que se produce y la cantidad de lo que se produce depende del precio. Entonces, en el caso del mercado de trabajo, es un mercado donde se intercambia trabajo. Vamos a tener oferentes de trabajo y vamos a tener demandantes de trabajo. ¿Quiénes ofertan trabajo? Los trabajadores ofertan, venden su trabajo. Entonces aquí voy a poner la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes realizan la demanda de trabajo? ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas, ¿sale? Entonces, aquí tengo las empresas, ¿no? Entonces, vemos de manera global en este mercado de trabajo que va a haber una gran cantidad de trabajadores que van a ofrecer su trabajo, su fuerza de trabajo, y las empresas que la van a demandar. Y entonces ellos se tienen que poner ¿cómo se llama? Se fue la palabra. Se tienen que poner de acuerdo en torno a qué? Al precio del trabajo. ¿Y cuál es el precio del trabajo, queridos? El salario, ¿no? Entonces, en función del salario, va a haber una determinada cantidad de personas que van a ofrecer su trabajo y en función del salario va a haber una determinada cantidad de empresas, o sea, que van a demandar cierta cantidad de trabajo. Entonces imaginemos que en esta negociación entre oferta y demanda, el precio, ¿no?, que se determina a través de un mercado, nos diría que el salario diario de un trabajador está en 80 pesos, ¿no? Entonces, aquí está precio, ¿no? A 80 pesos al día hay 5,000 personas que están dispuestas a trabajar, ¿sí? Entonces, pueden ser, o se contratan a 5,000 personas, o se contratan 5,000 horas de trabajo, ¿no? A un precio de 80 pesos. ¿Qué pasa? Fíjense, este precio, este salario se determinó a través de la interacción de la oferta y la demanda. Y decimos que tiene que ser un precio flexible a la baja, ¿no?, y a la alza. ¿Qué implicaría? Vamos a ver si aquí nos da con otro color. Sí, vamos a poner aquí con este arco iris galáctico. A ver cómo se ve. Imagínense que aquí está, no, pues no hubo gran cambio. De a 100, ¿no? El salario es de 100. ¿Qué pasa en esto? Aquí estamos en equilibrio, ¿sí? Este es el precio de equilibrio, es el precio que vacía los mercados. ¿Qué pasa si el salario es de 100 pesos? Vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Entonces vamos así, así. A la primera que nos encontramos es a la curva de demanda. Ahorita vamos a estar trabajando la curva de demanda. Y a este precio, demanda de trabajo, recuerden quién la hace, las empresas. A un salario de 100 pesos, las empresas están dispuestas, ¿no?, a contratar a 2.500 trabajadores. Pero a un salario de 100 pesos va a haber, ¿no?, 7,000 trabajadores que estarían dispuestos a trabajar, ¿no? Entonces aquí tengo A y tengo B. ¿Qué pasa en esa zona, chicos? ¿Hay un exceso de qué? Hay un exceso de oferta. Exactamente, hay un superávit de trabajo, ¿no? La oferta de trabajo, en la parte superior al punto de equilibrio, la oferta de trabajo excede a la demanda. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué la oferta en la parte superior de esta curva excede a la demanda? ¿Por qué? Luis. Porque el salario es más alto. Estoy hablando de esto, pero en teoría ustedes ya revisaron el tema y no están estudiando. Si el siguiente jueves yo veo que siguen sin estudiar, voy a dar el tema por visto y viene en el examen. Entonces, son muy pocas las personas que participan, ¿no? Participan prácticamente los mismos y no están estudiando. Entonces, doy el tema por visto y viene en el examen, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de que, ¿no?, en esta parte superior de esta gráfica de oferta y demanda de mercado, vemos que el salario es de 100 pesos, es superior al salario de equilibrio. Entonces, a un precio de 100 pesos el día, la jornada de trabajo, va a haber más personas que estén dispuestos a trabajar. Porque recuerden que lo que les acabo de decir, ¿no? En el caso de los consumidores, ¿no?, buscan, o sea, van a demandar más de un bien cuando su precio es bajo. En este caso tenemos que la demanda de trabajo la realizan las empresas. Entonces vean, a un salario, a un precio del trabajo de 80 pesos, ellos demandan 5,000. Pero ¿qué pasa si el precio aumenta? Su demanda se reduce. Y caso contrario con el oferente, ¿no?, con el productor. En este caso el oferente de trabajo es el trabajador. Si el salario es de 80, si el precio de su fuerza de trabajo es de 80, están dispuestos a ofrecer 5,000 horas de trabajo. Pero si el salario se incrementa, si el precio aumenta, el oferente está dispuesto a decir, no, ahora te ofrezco 7,000 horas, ¿no? Porque hay una relación directa con el precio. Más precio, está una mayor disposición a vender. En el caso del oferente. En el caso del demandante, si los precios aumentan, disminuye nuestro consumo. Si los precios bajan, aumenta nuestro consumo. Hay una relación inversa. Entonces, ¿por qué hablo que en estos mercados perfectamente competitivos el precio tiene que ser flexible? Si nosotros, o sea, si el salario, imagínense que dice el gobierno, ¿no? El salario mínimo tiene que ser de 100 pesos. O ahora que el salario es de 200. ¿Qué va a pasar? Pues que las empresas únicamente van a contratar a 2.500 trabajadores. No se va a vaciar el mercado. ¿Por qué? Porque va a haber, únicamente contratan a 2.500 trabajadores, pero va a haber ¿qué? 4.500 trabajadores que se quedan sin trabajar. Que es toda esta diferencia de aquí para acá. No van a encontrar trabajo. Entonces el mercado no se vacía. ¿Qué tiene que pasar para que más personas encuentren un trabajo? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que disminuir el salario, tiene que disminuir el precio. Entonces, ¿no?, los oferentes, en este caso los trabajadores, tienen que estar dispuestos a que su salario baje.
Entonces, a medida que el salario baja, el precio del trabajo, en este caso el bien es el trabajo, en caso de que el precio del salario baje, del trabajo baje, más personas van a encontrar un trabajo, ¿sí? Veamos el caso contrario, vamos a ponerlo aquí, que el precio del salario es de 20 pesos. Vean, ¿no? Aquí, ok. Encontramos el punto. La primera que encontramos es mi curva de oferta. Tengo A, tengo B, vamos a poner aquí C, ¿no? Este es el punto C, ¿no? ¿Qué pasa? Que a un precio del día, ¿no?, de 20 pesos, únicamente 2.500 trabajadores estarían dispuestos a trabajar. ¿Qué pasa en el caso de la demanda? ¿Qué pasa en el caso de las empresas? ¿No? Nos vamos. Imagínense que aquí nos da, ¿sale? Para que no tenga que ser más puntos. Que a un salario de 20 pesos, ¿no?, las empresas estarían dispuestas a contratar 7.000 horas de trabajo o a 7.000 trabajadores. ¿Qué pasa en la parte inferior, ¿no?, o por debajo del precio de equilibrio? Que aquí la demanda excede ¿a qué? La demanda excede a la oferta, ¿sí? Aquí la demanda es más grande que la oferta. A este precio de 20, ¿no?, la oferta únicamente es de 2.500. A este precio de 20, la demanda es de 7.000. ¿Sí se entiende esta cuestión porque digo que la demanda excede a la oferta? No los escucho, ¿eh? David, nada más. ¿Los demás? Ok, ¿no? Entonces, la demanda excede a la oferta. Va a haber, ¿no?, en este caso, va a haber muchas empresas que se queden sin trabajadores porque únicamente 2.500 personas están dispuestas a trabajar. Y va a haber 4.500 puestos de trabajo ahí. Si las empresas quieren, ¿no?, contratar trabajadores, tienen que estar dispuestas ¿a qué? Exactamente, a subir el salario, tienen que estar dispuestas a pagar más, entonces, ¿no?, los salarios tienen que aumentar. A medida que van aumentando los salarios, ustedes se dan cuenta, a medida que va aumentando el salario, y voy a rayar aquí, ¿no?, aumenta la cantidad de personas, ¿no?, que están dispuestas, ¿no?, a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con un salario de 80? ¿No? Es el salario de equilibrio, ¿no? Porque ahí se da la coincidencia perfecta, dicen, a ver, aquí se vacía el mercado. Aquí no se vacía el mercado, ¿por qué? Porque hay empresas que se quedan sin trabajadores, ¿no? En el caso superior, aquí, tampoco se vacía el mercado, ¿por qué? Porque va a haber muchos trabajadores que no encuentran empleo. Pero en el equilibrio, ¿no?, ahí hay una coincidencia perfecta entre el número de personas que quieren trabajar y el salario al que están dispuestos bueno, el salario que están dispuestos a pagar, en este caso a las empresas, ¿sí? Entonces siempre les pongo el ejemplo de la caja de galletas. Si yo llego con una caja de galletas y les digo, oigan, una galleta de chocolate con nuez cuesta 100 pesos, pues puede haber alguien que por quedar bien con la maestra me compra 2 galletas, ¿no?, en todo el grupo, pero me regreso con mi caja de galletas. Híjole, al otro día, ¿saben qué? Que cada galleta cuesta 50 centavos, ¿no? Entonces puede ser que todos me quieran comprar y que no me alcance esa caja de galletas. Entonces va a haber personas que se queden con esa cuestión de que pues no alcanzaron una galleta. Pero si yo vendo al otro día, el tercer día, y llevo la galleta a 20 pesos cada galleta, ¿no?, y entonces va a haber 20 personas que estén dispuestas a comprar la galleta, mi caja de galletas se vacía el mercado. No hay personas que me quieran comprar más, ¿no? En el precio estamos totalmente de acuerdo. Por eso decimos que el precio tiene que ser flexible a la alza y a la baja para que se dé este equilibrio. ¿Sí se entiende a qué me refiero? Ok. Segunda cuestión clave. Entonces, cuando estamos viendo mercados o la asignación de factores productivos, lo único que se necesita conocer es el precio, ¿sí? Ustedes se dan cuenta aquí,
gracias a que el precio tiene la capacidad de bajar o de subir, se determina, ¿no?, el precio de equilibrio, que este es el precio de equilibrio, y en este caso la cantidad de equilibrio que vacía en los mercados. ¿Ok? Primera cuestión. Segunda cuestión. Es importante que ustedes diferencien entre los precios nominales y los precios relativos. ¿Ok? Cuando hablamos de un precio nominal, ¿a qué nos referimos? ¿Doy la clase por vista, queridos? Ok, nos dice Álvaro, gracias Álvaro. Un precio nominal es el precio de un bien o de un servicio que está expresado en una moneda, ¿no? Puede ser entonces en pesos, en dólares, en euros, en yenes, ¿no?, en rublos, ¿sí?, pesos colombianos. Entonces ese es el precio nominal. Si ustedes van a una de estas cafeterías especializadas y compran un capuchino, entonces si ustedes les dicen que ese capuchino normal cuesta 60 pesos, ese es su precio nominal, ¿sí? Cuando hablo de un precio relativo, ¿qué es un precio relativo? No, no, porque eso sería un precio promedio. ¿Qué es un precio relativo? Razón entre dos precios nominales. Por ahí vamos. A ver, ¿qué es un precio relativo? Sí, a ver, cuando estamos hablando, gracias Itza, cuando estamos hablando de un precio nominal, entonces esta taza puede costar 50 pesos o $2, ¿no? Ese es el precio expresado en una moneda. Pero cuando hablamos del precio relativo de un bien, es el precio de un bien respecto a qué? Al precio de otro bien, de otro bien. Por eso es en relación a otro bien, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo aquí es cambios en los precios relativos, ¿sí? Entonces, cómo el cambio en el precio de un bien puede hacer que cambie la demanda de los consumidores o que un bien se encarezca. Entonces, fíjense, déjenme aquí encontrar para que todos estemos sobre la misma lógica el ejercicio que viene aquí, porque en esta parte no lo puse. Siguen viendo la diapositiva, ¿cierto? Ok, entonces déjenme ver, estoy aquí, nada más buscando una página de su libro. ¿Vale? Entonces, okay. Dejo de compartir esto y les voy a compartir esta página de su libro para que cuando la lean tenga sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? Dice, en la vida diaria, sí lo pueden leer, ¿verdad? Sí, ok. Dice, en la vida diaria el precio de un objeto es el número de dólares, pesos, euros o cualquier otra moneda que se debe ceder para obtenerlo. Los economistas se refieren a este precio como precio monetario nominal, ¿no? Eso ya quedó claro. Dice, ahora, recuerden, el concepto de costo de oportunidad. Dice, el costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos, lo que trabajamos las semanas anteriores. Dice, por ejemplo, cuando usted compra una taza de café, el artículo de mayor valor que sacrifica para obtenerla podría ser cierta cantidad de goma de mascar. Por lo tanto, el costo de oportunidad de una taza de café es la cantidad de goma de mascar a la que ha renunciado.
es posible calcular esta cantidad si tomamos en cuenta los precios nominales del café y de la goma de mascar. Entonces recuerden que aquí en microeconomía se analizan cómo toman o se analiza cómo toman sus decisiones los consumidores, ¿no? O las empresas, los productores, en función, ¿no? De los precios. Y decimos también que lo que una cuestión que determina qué elegimos sobre otra alternativa es la escasez de recursos para hacer frente a todas nuestras necesidades. Lo veíamos con la frontera de posibilidades de producción, que decíamos, híjole, con lo que tenemos, con esta restricción presupuestaria, pues no podemos acceder a todas las opciones de desayuno al mismo tiempo. Entonces, con esos 100 pesos o yo decido un sándwich con un café, o 3 donas, o 2 donas y un café. Siempre que yo quiero algo, tengo que renunciar a algo más, ¿no? Tiene un costo de oportunidad. Entonces, vean, dice en el siguiente párrafo, si el precio nominal de una taza de café es de $1, bueno, aquí no voy a poder rayar, ¿no? Pero bueno. Si el precio de una taza de café es de $1 y cada paquete de goma de mascar te cuesta 50 centavos, el costo de oportunidad de una taza de café es igual a 2 paquetes de goma de mascar. Entonces, con el precio de una taza de café, por lo que tú pagas por una taza de café, podrías comprar 2 paquetes de goma de mascar. Para calcular este costo de oportunidad, que es lo que me dice su compañero, es un cociente, se divide el precio de una taza de café entre el precio de un paquete de goma de mascar. 1 entre 0.50 me da 2, ¿no? Entonces dice aquí, el resultado es la proporción o cociente de un precio en relación con el otro. Es lo que estábamos hablando, cómo se expresa el precio de un bien respecto al precio de otro bien. El precio relativo es este costo de oportunidad. Dado el precio que tengo que pagar por una taza de café, yo renuncio a 2 gomas de mascar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos, si de repente el café aumenta de precio y ahora es $2? ¿Qué pasa en términos del costo de oportunidad? Con este mismo ejercicio, se cuadriplica, a ver, entonces, ahora era 1 entre 0.5, ¿no? Me daba 2. ¿Qué pasa ahora? Tengo que poner 2 entre 0.5. Entonces, ahora una taza de café, dado el precio que tengo que pagar por ella, me va a resultar más costosa en términos de ¿qué? Recuerden que esto estaba también con la frontera de posibilidades de producción. Exactamente, cuando digo ¿por qué digo que me resulta más costosa? Porque tengo que renunciar a más. Entonces ahora, al consumir una taza de café, estoy renunciando no nada más a 2 paquetes, estoy renunciando a 4 paquetes de goma de mascar. ¿Sí? Entonces, las personas siempre están comparando, más que irse en términos de precios nominales, comparan, ¿no? En términos de precios relativos. ¿Cómo se mueve el precio de un bien respecto al precio de otros bienes? Va a haber precios que se encarezcan, ¿no? Porque la renuncia es mayor, o en este caso, imagínense que el precio hubiera disminuido, ¿no? Y en lugar de $1 que fuera de 0.50 una taza de café. ¿Sí? Entonces, cambia, ¿no? esta relación del precio de un bien respecto al otro, ¿no? Y cuando vean precios relativos es costo de oportunidad, ¿no? ¿A qué están ustedes renunciando, ¿no? Dice aquí, la teoría de la oferta y la demanda que estamos a punto de analizar determina los precios relativos. Dice, en este contexto la palabra precio equivale a precio relativo. Por eso es importante que lo tengan en mente. No tanto precios nominales, sino cómo cambia el precio. O sea, ustedes imaginen que un precio aumenta o disminuye, pero cómo cambia respecto a otros bienes. ¿Se hacen más caros? Cuando digo se hacen más caros, en términos de que para consumir un bien tengo que renunciar a más del otro, o bien se hacen más baratos, que porque baje ese bien puedo consumir más del otro bien. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes vean que todo lo que vamos a analizar tiene que ver con precios
relativos, ¿sí? Dice, cuando pronosticamos que un precio bajará, no estamos hablando del precio monetario nominal. Dice, aunque podría ser así, lo que queremos decir es que el precio relativo disminuirá. Es decir, el precio bajará de manera relativa al precio promedio de otros bienes y servicios, que es lo que decía su compañero con esta cuestión del índice de precios. El índice de precios sí nos habla de una canasta de bienes, ¿no? Y que estamos viendo ahí cómo, en función de cómo cambien todos estos bienes, se modifica el índice de precios, ¿no? Entonces, pero aquí simplemente estamos viendo el precio de un bien respecto al de otros bienes, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Alguna duda con esta cuestión del precio nominal y del precio relativo? ¿No? Ok, entonces, bueno, continúo aquí con la presentación. Ya, regresamos aquí a nuestro rayoneo. Siguiente cuestión. Vamos a revisar la demanda, ¿sí? Entonces, en la primera parte de su libro, dice, las personas demandan tomando en consideración tres cuestiones. Pregunta de examen. La primera, ¿no? Para demandar algo, tiene que existir ¿qué? Estamos viendo únicamente la demanda. Casi soy así como los gatitos que les mando ¿cómo se llama? La bolita de estambre. Aquí está. ¿Sí? Entonces, dice el autor aquí en el libro, si las personas demandan un bien, es que tienen el deseo o la necesidad de ese bien o de ese servicio, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando una taza de café, es porque tengo el deseo o la necesidad de tomar una taza de café. Es la primera cuestión que está detrás de la demanda, que exista, ¿no?, esa necesidad, ese deseo. Segunda cuestión que tiene que aunarse a esta cuestión, no solamente para demandar algo implica que lo queremos, significa que ¿qué? Que podamos pagarlo. Entonces, por eso decía, no solamente basta para demandar con que queramos el bien, con que deseemos el bien, sino que debemos de tener el poder adquisitivo que nos permita adquirir ese bien o demandar ese servicio, ¿sí? Entonces, ahora bien, cuando se refieren, debe de haber un plan de compra. Una cuestión que ustedes deben de tener bien claro es que una cosa es la demanda y otra cosa es la demanda efectiva. ¿A qué me refiero? Ok, ven aquí nuestro gráfico que tenemos aquí. Sí, maestra, no, maestra, sí lo ven. Ok, si el salario es de 100 pesos, ¿qué cantidad están dispuestos a demandar las empresas? 2.500. Ok, si el salario es de 80, ¿qué cantidad de trabajo están dispuestos a demandar? 5.000. Si el salario es de 20, si el precio es de 20, ¿qué cantidad están dispuestas a demandar? 7.000, que ahí no se ve bien, ¿no? Entonces, para demandar algo, o sea, debe existir el deseo y la necesidad, debe existir el poder adquisitivo para demandarlo y debe de haber un plan de demanda. Cuando hablamos de un plan de demanda y por eso hablo de esta cuestión de la demanda en general, de que en este caso dices, a ver, si el precio es de 100, yo estaría dispuesta a comprar 2.500 de horas de trabajo. Si el salario, si el precio fuera de 80, yo demandaría 5.000. Si el salario fuera de 20, yo demandaría 7.000. Es lo que yo estaría dispuesta a demandar. ¿Significa qué es lo que voy a demandar, chicos? Repito la pregunta. Ustedes pueden ver aquí diferentes precios. 100, 80, 20. Y para cada precio, aquí voy a poner precio,
cantidad demandada del bien X, que en este caso es el trabajo. Entonces, a un precio de 100 se podrían demandar 2.500 horas de trabajo. A un precio de 80 se demandarían 5.000 horas de trabajo. A un precio de 20 se demandarían 7.000 horas de trabajo. Ustedes pueden ver que hay una relación inversa, ¿no?, entre el precio y la cantidad. Si aumenta el precio, ¿sí?, la cantidad demandada del trabajo disminuye. Y caso contrario, si disminuye el precio, en este caso del trabajo, ¿no?, la cantidad demandada de trabajo aumenta. Hay una relación inversa, ¿sí? Cuando el precio es de 100, se demanda 2.500. Pero si el precio baja, esto sube, ¿sí? Entonces aquí está relación inversa. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto que hice es un plan de demanda. A los diferentes precios del mercado, ¿qué cantidad estarían dispuestos a demandar los consumidores? Recuerden que estamos hablando de la demanda. Pero les preguntaba, ¿es la demanda que se realiza? O sea, ¿realmente es la demanda efectiva? Sí, no, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no, Rodrigo? Tú dices que no, pero ¿por qué no? No, no va por ahí. Esto es lo que yo estoy dispuesto, fíjese, a ver, recuerden que estamos hablando de un mercado, ¿sí? Para un mercado dije que era necesario que hubiera ¿qué? Alguien que ¿qué? Ahí está, las figuritas en rojo. Alguien que compre y alguien que venda. Entonces aquí estamos viendo una parte de la ecuación. Estamos viendo al que compre, ¿no? Entonces, si el precio fuera de esto, yo estaría dispuesta a comprar tal cantidad. Si el precio fuera de ese, estaría yo dispuesta a comprar tal cantidad. Ese es el plan de demanda. Es lo que estaría dispuesto a comprar a los diferentes precios del mercado. Pero ¿por qué no es la demanda final la que se realiza? Porque hace falta ver qué, la otra parte de la ecuación, que es la oferta. Aquí vimos, ¿no?, en este caso, cuando estábamos aquí, que a un precio de 100 pesos, los demandantes, las empresas decían, yo contrato 2.500 trabajadores, ¿no? Y entonces, ¿no?, pero vemos de que aquí hay más personas que quisieran trabajar a ese salario, y el caso contrario, ¿sí? Entonces ahí no hay coincidencia entre la oferta y la demanda. En el precio de 80 sí está esa coincidencia, entonces eso es lo que realmente se va a demandar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estamos hablando de un plan de demanda es, dado los diferentes precios que puedan existir en el mercado, ¿qué cantidad están dispuestos a demandar los consumidores? ¿Sí queda claro? A ver, no es poner a prueba, Rodrigo, simplemente, o sea, esto es, a ver, ¿qué está detrás de la demanda? Un deseo y una necesidad. Necesito un auto, ¿no? Deseo un auto. ¿Con eso es suficiente para demandar? No. Pues porque debo de tener el poder adquisitivo que me permita ir a una distribuidora o con alguien que tiene un auto y comprarlo, ¿no? Y entonces la persona dice, a ver, si el auto cuesta, o sea, imagínense, estamos hablando de una persona, si el auto cuesta 500 mil pesos, pues nada, me compro un coche, un ejemplo. Pero si el precio del auto fuera de 250 mil pesos, ahí estaría yo dispuesta a comprar dos, ¿sí? Entonces, dado los diferentes precios de mercado, ¿qué cantidad estaría dispuesta una persona a comprar? Si el precio del café capuchino de una de estas tiendas de especialidad fuera de 20 pesos, híjole, yo me compraría 5 al día, estaría dispuesta a comprarme 5 al día. Si el precio fuera de 100,
No, pues yo creo que uno. Si el precio fuera de 50, pues estaría dispuesta a comprar dos. ¿Sí? Entonces, ese es el plan de demanda. Dado los diferentes precios de mercado, ¿qué cantidad estaría dispuesto el consumidor a demandar? Es simplemente eso. Entonces vemos aquí, y les decía que cuando hablamos del mercado, perdón, cuando estamos hablando del mercado, el intercambio como tal, el intercambio que vacían los mercados, el precio, perdón, se da a un precio de 80. ¿Por qué? Porque a ese precio hay coincidencia de intereses entre el oferente y el demandante. De un minuto voy por tantita agua. Listo, ¿no? Entonces fíjense lo que nos dice aquí. Cuando nosotros vemos la cantidad demandada, que es lo que puse aquí, la cantidad demandada de horas de trabajo, la cantidad demandada de trabajadores, ¿no? La disposición de comprar va a estar en función del precio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros analizamos la demanda, les decía que tenemos que ver cómo impacta el precio de un bien en la demanda del mismo. ¿Qué es la ley de la demanda? Cuando me dicen que es una ley, es algo que se cumple, ¿cómo? ¿Qué es la ley de la demanda? Eso lo tenían que haber leído. ¿Tienen el libro? ¿Qué es la ley de la demanda? Que mientras más alto sea el precio de un bien, mayor se hace. ¿Por qué se llama ley? Que bajo prácticamente muchas circunstancias un comportamiento se replica, ¿no? Entonces, en el caso de la demanda, ¿qué está detrás de que nosotros demandemos un artículo, chicos? Cuando ustedes van a comprar algo, ¿qué es lo primero que ven? El precio, ¿no? Entonces, les decía, vamos a ver a la demanda y vamos a ver los determinantes de la demanda. Cuando hablo de los determinantes de la demanda, son todas aquellas variables que influyen en la demanda de un bien. Entonces, el primero es el precio. Pero ¿qué otras cosas consideramos? De acuerdo a lo que ustedes leyeron en el libro. Que ni lo han de haber visto. Entonces, el primero es el precio, pero ¿qué otras cosas impactan en la demanda de un bien? ¿No? A ver, entonces, el primero es el precio. Si yo me quiero comprar una taza de café capuchino y veo que cuesta 60 pesos, dices, pues ahí está, ¿cómo se llama? Compro dos vasos al día de capuchino. Pero también, ¿no? Va a impactar en mi demanda el precio de otros bienes. Pueden ser de un café capuchino de otra marca, va a hacer que cambie mi demanda de esa taza de café. O si yo acompaño el café con galletas, ¿no? Puede ser que si el precio de las galletas aumenta, mi demanda de café cambie. Si yo espero que el precio de un bien cambie en el futuro,
¿no? Si yo espero que el precio de ese bien que estoy adquiriendo en este momento sea más caro en el futuro, pues compro más en este momento. Si yo espero que sea más barato, compro menos ahorita y compro más en el futuro. Si yo espero que mi ingreso baje, disminuyo mi demanda de café. Pero si espero que mi ingreso aumente o me van a dar un nuevo trabajo, aumenta mi demanda de un determinado bien. ¿Sí? Las preferencias, un cambio en las preferencias, a pesar de que yo entonces me tomo mi taza de café con 4 shots de café, con 5 jarabes, con crema batida y todo lo demás, pero ahora con toda esta cuestión de los sellos y que las personas están más interesados en esta cuestión de la salud, pues ya no me tomo el capuchino, me tomo un americano. Cambia las preferencias y va a hacer que cambie mi demanda de capuchinos. Entonces, lo que me interesa que ustedes vean, estos son los determinantes de la demanda. Pero el principal determinante de la demanda es el precio. Entonces, cuando ustedes ven la ley de la demanda y si leen en su libro, dice ceteris paribus, ¿qué significa ceteris paribus? Manteniéndose todos los demás determinantes de la demanda constantes, ¿sí? O sea, todo eso influye, sí, pero vamos a suponer que no es un factor de peso y que lo único que influye en las decisiones de compra, en las decisiones de consumo, en las decisiones de demanda es el precio, ¿no? Ceteris paribus, todo lo demás permanece constante, ¿no? Un aumento en el precio de X va a tener como consecuencia de manera general, y aquí está, para bienes normales, vamos a hablar más adelante, que son los bienes normales, los bienes inferiores, los bienes Giffen, ¿no? Entonces, un aumento en el precio trae como resultado de manera general, y de ahí la ley, una disminución en la cantidad demandada de ese bien. Y a la inversa, ¿no? Una disminución en el precio del bien X trae como consecuencia un aumento en la cantidad demandada del bien X. Hay una relación inversa porque este sube y este baja, ¿no? Entre el precio y la cantidad, ¿sí? Entonces eso se cumple de manera regular, ¿no? Con los bienes normales. Entonces, esta ley de la demanda nosotros lo podemos ver aquí en la curva de demanda, porque me habla de esa relación inversa. ¿Cómo es la pendiente de la curva de demanda? Es negativa, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que a medida que baja el precio, ¿no? La cantidad demandada aumenta, que es lo que tenemos aquí. A medida que baja el precio, de 100, 2.500, 85.000, 27.000, a medida que baja el precio, la cantidad demandada de ese bien, en este caso trabajo, ¿no? Ese servicio trabajo aumenta. Y en caso contrario, ¿qué pasa a medida que aumenta el precio? 20, 80, 100. La cantidad demandada disminuye, ¿no? 7.000, 5.000, 2.500. Entonces, hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Pero aquí con la ley de la demanda decimos, ¿no? En el caso de la ley de la demanda estamos diciendo que todo lo demás que puede influir en la demanda permanece constante y que lo único que vamos a ver es cómo impactan cambios en los precios de ese bien o de ese servicio en su cantidad demandada, en lo que están dispuestos a demandar los consumidores. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, siguiente cuestión. Me hablan de esta cuestión del efecto sustitución y del efecto ingreso, y para aquí debemos de regresar a los precios relativos. ¿Qué pasa entonces si yo compro una taza de café, de estos de especialidad, y cuesta 60 pesos? Y de repente, ¿no? Al otro día que ustedes van y ya no cuesta 60, cuesta 80 pesos. ¿Qué pasa en términos de precios relativos si ustedes deciden comprar esta taza de café ahora 80 pesos? ¿Qué pasa en términos del costo de oportunidad? Que tienen que renunciar ¿a qué?
Imagínense que era una taza de café de 60 pesos y 3 donas de a 20, ¿no? Entonces ustedes decidían comprar una taza de café, renunciaban a cuánto, o sea, 3 donas, ¿no? Dado esta cuestión del precio relativo. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo voy a poner aquí. Entonces, el café costaba 60 pesos, ¿no? Y con esos 60 pesos, ustedes podían comprar 3 donas de a 20, ¿sale? Entonces, si yo decido tomar esa taza de café, estoy renunciando a 3 donas. ¿Ahí vamos bien? Ese es su costo en términos de precio relativo. ¿Eh? Ok. ¿Qué pasa si al otro día, ¿no? O sea, hoy es martes, el jueves ven y el café cuesta 80? ¿Qué pasa en términos de las donas? Siguen costando 20. Aumenta el costo de oportunidad a 4 donas, porque estas cuestan 20 y ahora aquí estoy renunciando a 4 donas, aquí yo renunciaba a 3, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este artículo, dado que aumentó su precio, ¿no? También hace que haya cambios respecto a los precios de otros relativos de otros bienes. ¿Qué van a buscar los consumidores, chicos? Por eso dice efecto sustitución. Van a buscar ¿qué? Un bien sustituto, ¿sí? Van a buscar un bien sustituto, ¿no? Que satisfaga su necesidad y que no aumente su costo de oportunidad, no aumente la renuncia, ¿no? A otros bienes. Por eso es importante toda esta cuestión del efecto sustitución. Y esto lo vamos a ver cómo está tan relacionado con la elasticidad. Y vamos a encontrar que hay sustitutos perfectos, ¿no? Sustitutos, o que bien hay bienes que no tienen sustitutos, ¿no? ¿Por qué me hablan del efecto ingreso? Porque cuando estamos hablando, o sea, ustedes imagínense que sus papás les dan 100 pesos al día, ¿no? Entonces decían, bueno, pues en la mañana me puedo tomar el café y me sobra para tanto, ¿no? Me sobran 40 pesos. Entonces, este aumento en el precio del café, a pesar de que su ingreso sigue siendo igual, tiene un efecto en términos del poder adquisitivo, porque su poder adquisitivo aumenta o disminuye. Disminuye, ¿sí? Entonces, tiene un efecto ingreso porque ese aumento en el precio del café va a tener o les va a generar a ustedes mayores costos de oportunidad porque tienen que renunciar a más y tiene un efecto de que parece que su ingreso se hace más chiquito aunque siga siendo el mismo. Entonces los consumidores pues van a van a tratar de buscar alternativas, ¿no? Que hagan que su costo de oportunidad pues sea similar a lo que tenían, ¿no? Proyectado en un primer momento. ¿Vale? Entonces, esto que tenemos aquí, pues ya lo hicimos acá, ¿no? Aquí con esta grafiquita medio, ahí abigarrada. Entonces, vamos a identificar dos conceptos: curva de demanda y el plan de demanda. Entonces, este es el plan de demanda, ¿no? Esto de acá es el plan de demanda. Aquí tengo mi plan. Este es un ejemplo que viene en su libro en la página 60. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de barras energéticas, ¿no? El precio de una barra energética y la cantidad demandada de barras energéticas viene aquí, ¿no? En un periodo. Aquí es la semana. Entonces me decían, a un precio de $0.50 se demandan 22 millones de barras energéticas semanales, ¿no? A un precio de $1, y vean esta relación inversa, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? Disminuye, ¿no? Entonces antes se demandaban 22 millones, ahora se demandan 15 millones. Vuelve a aumentar el precio. Si el precio es de 1.50, la cantidad demandada es de 10 millones, ¿no? Si el precio es de $2, la cantidad demandada es de 7 millones.
Y así, hasta 255 millones. Relación inversa, ley de la demanda. Aumentos en el precio del bien X disminuyen la cantidad demandada del bien X. ¿No? Disminuciones en el precio del bien X aumentan la cantidad demandada del bien X. Hay una relación inversa, ¿no?, entre el precio y la cantidad. ¿Sí? Entonces, esta misma información que está contenida en el plan de demanda, lo que están dispuestos a demandar los consumidores en un mercado ante los diferentes precios del mercado, lo podemos graficar, que es lo que tenemos en la parte superior, y esa es nuestra curva de demanda. Entonces ustedes pueden ver cómo a lo largo de la curva, ¿no?, se encuentran los distintos puntos donde se expresan las cantidades demandadas a los diferentes precios. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la definición. La cantidad demandada es el punto de la curva de demanda, punto de la curva, el punto E, el punto D, el punto C, el punto B, donde se establece la cantidad demandada a un precio determinado. Entonces, a cada precio le corresponde una cantidad. ¿Sí? A cada precio le corresponde una... Ay, perdón, ya me fui mucho. Le corresponde una cantidad. Cada precio, una cantidad. Cada precio, una cantidad. ¿No? Y vamos a ver un continuo de precios. Y a cada precio le corresponde una cantidad. Por eso me dicen, cantidad demandada es el punto de la curva de demanda donde se establece la cantidad demandada a un precio determinado. ¿Eso queda claro, chicos? Ok, entonces déjenme, bueno, no borro bien, ok. Ahora, nos van a hablar de cantidad demandada y nos hablan de demanda. Y aquí es una diferencia importante. Dice, la demanda es la relación completa entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. Cuando hablamos de cantidad demandada estamos hablando, ¿no?, de un punto, una coordenada, ¿no? A cada precio le corresponde una cantidad. Cuando estamos hablando de demanda, estamos hablando a esta relación completa entre el precio y la cantidad demandada de un determinado bien, como que al concepto general. Entonces, vamos a ver que existen cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada. Y los vamos a ver de manera diferente, ¿no?, en las gráficas. Fíjense, entonces vamos a tomar este punto. A un precio, a un precio de $1.50 se demandan 10 millones de barras energéticas. Punto C, que es este punto de acá. ¿Qué pasa, chicos, si el precio aumenta a $2? Ese es el punto C. ¿Qué pasa si el precio aumenta a $2? Disminuye la cantidad demandada, María. Disminuye la cantidad demandada. No te preocupes, no, y lo digo nada más para que no se me equivoquen, ¿no? Disminuye la cantidad demandada. A un precio de $2, aquí tenemos, la cantidad demandada se reduce. Ay, de veras. Pulso de maraquero. Y aquí lo voy a poner, ¿no? Y ahora es de 7. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Ah, no miento, déjenme, lo borro. Es esto que tenemos aquí. A un precio de $2, la cantidad demandada se reduce y ahora es de 7. Entonces vean, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando veían en la primaria la ranita? ¿Qué hace la ranita? Brinca, ¿no? Y ahora estamos en este punto, en el punto D. Caso contrario, ¿no? Regresamos al punto C. Disminuye el precio de las barras energéticas. ¿Qué le pasa a la cantidad demandada? Ahora es de $1. ¿Qué le pasa a la cantidad demandada? Aumenta. Entonces la ranita estaba aquí y ¿qué hace?
viene para acá. ¿Sale? Entonces, cambios en el precio. Cambios en el precio van a generar cambios en la cantidad demandada de ese bien. Y gráficamente lo vamos a ver con movimientos sobre la misma curva. No estoy cambiando de curva, ¿no? La ranita está saltando, ¿no?, del punto C al punto D o del punto C al punto B. Nos estamos moviendo sobre la misma curva de demanda, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, un cambio en el precio del bien va a generar cambios en la cantidad demandada, y esto lo vamos a ver visualmente con movimientos sobre la misma curva. Esto es importante, ¿sí? Porque cuando ustedes vean el examen, ahí se les van a dar diferentes condiciones. Y si yo les digo, este precio, bueno, este artículo cambia su precio en tanto, y me realizan un desplazamiento, se van a equivocar. Entonces, hablábamos de que existen movimientos y de que existen desplazamientos. Entonces, ¿cuándo se da un movimiento sobre la misma curva? Cuando hay un cambio en el precio de ese bien. Entonces, si el precio de la taza de café aumenta de 60 a 80, la cantidad demandada de tazas de café va a disminuir. Pero si el precio de las tazas de café baja, la cantidad demandada de tazas de café aumenta. Nos movemos sobre la misma curva, ¿sí? Entonces, ¿qué genera un cambio en la cantidad demandada? Cambios en el precio. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Ahora, ¿qué genera cambios en la demanda? En esta relación completa entre el precio y la cantidad demandada, ¿no? ¿Qué genera cambios en la demanda? Vamos a este punto. Entonces decíamos, los determinantes de la demanda. ¿No? Los determinantes de la demanda. El primero es el precio, ¿no? Lo primero que nos fijamos para demandar cierta cantidad de un bien o de un servicio es el precio. Pero existen otras variables que pueden impactar, ¿no?, nuestra demanda de ese bien. Decíamos, el precio de los bienes relacionados. Y cuando hablo de bienes relacionados es de bienes sustitutos o de bienes complementarios. Es decir, nuestra demanda de, ¿qué será?, de viajes en automóvil aumenta o disminuye en función del precio de la gasolina. ¿La gasolina y el automóvil es un bien sustituto o es un bien complementario? Es un bien complementario, porque su uso es paralelo. ¿Qué pasa entonces si sube el precio del café en la cafetería de La Sirenita? Voy a buscar ese mismo café, ¿en dónde? Existen otras opciones, ¿no? El, no sé, punta del no sé qué, café no sé qué, hasta en el Oxxo o en el 7-Eleven o lo que ustedes quieran. Productos sustitutos. Entonces, el cambio en la demanda de tazas de café también cambia, ¿no? Si de repente hay una promoción en el cielito, no sé qué cosa, ¿no?, que por 60 pesos te dan dos, disminuye tu demanda de este bien, del café de La Sirenita, porque cambia el precio de un bien que puede ser sustituto de tu café. Entonces, ¿no?, estamos hablando, a eso me refiero con precio de bienes relacionados, sustitutos y complementarios. Hablábamos de los precios esperados en el futuro. Piensen en el Buen Fin, si iban a comprar una pantalla, ¿no?, y ahorita estaba en 50,000 pesos. En el Buen Fin se supone que los precios bajan, entonces mi demanda hoy, ¿no?, disminuye para aumentar en el futuro. Y caso contrario, si yo espero, ¿no?, que con toda esta cuestión de ahorita el freno en las cadenas de suministro,
¿no? Con todo este proceso inflacionario. Yo planeaba comprarme una computadora o cambiar la computadora en febrero, pero dado que está este proceso y que están aumentando los precios de manera importante y disminuye mi poder adquisitivo, si yo espero precios más altos en el futuro, lo compro hoy. ¿Sí? Entonces eso también va a impactar en la demanda. Y en la demanda impacta el ingreso actual y el futuro. Y en la demanda impacta la población. Y en la demanda impacta las preferencias o gustos de esa población. Todos estos son determinantes de la demanda. Entonces aquí vamos a poner, esto es 3, ¿no? Esto es 4, este es 5, este es 6, este es 7. Entonces aquí yo tengo 2, 3, 4, ¿no? Y así en adelante. Ok. Cuando yo veo la ley de la demanda, asumo que todas estas cuestiones que impactan, hasta aquí le pongo 7, a la demanda, ¿qué dijimos? ¿Permanecen qué? Constantes, muchas gracias. Permanecen constantes, que no cambien. ¿Sí? Entonces, lo único que yo voy a ver es cómo un cambio en el precio va a tener como consecuencia un cambio en la cantidad demandada de ese bien. ¿Sale? Ok. Pero imagínense que yo quiero ver cómo impacta un cambio en el ingreso de los consumidores a su demanda. Es decir, esto de acá. Su ingreso actual, ¿no? Entonces estoy hablando de este caso 4. Le voy a poner 4. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Lo puedo analizar todo al mismo tiempo o qué tengo que suponer? Porque esto es un supuesto. Cuando estamos hablando de que existen todos estos determinantes de la demanda, pero digo, yo únicamente quiero observar cuál es el efecto de un cambio en el precio sobre la cantidad demandada, que es esto que acabo de escribir aquí, tengo que suponer que todo lo demás permanece constante. Pero si yo quiero ver cómo, ¿no? Cambios en el ingreso, un cambio en el ingreso de este consumidor tiene efectos, ¿no? En su cantidad demandada, vamos a decir, en su demanda, ¿qué tengo que suponer? Que todo lo demás permanece constante. Es decir, los precios de los bienes relacionados, los precios esperados en el futuro, el ingreso esperado en el futuro, el crédito a la población, las preferencias y también el precio. ¿Sí? Entonces, todos los demás determinantes de la demanda permanecen constantes. Y ahora voy a observar únicamente cuál es el efecto de un cambio en el ingreso en la demanda de un bien. Y eso va a generar cambios en la demanda. Entonces, ¿sí? Cambios en la demanda, y mañana lo explico, generan desplazamientos. Les decía que aquí con la ranita, cambios en el precio del bien que yo estoy analizando, si aumenta el precio de las donas, cómo aumenta la cantidad demandada de una dona, ¿no? Esto me muevo sobre la misma curva. Pero cuando analizo cómo impacta el ingreso de los consumidores en la demanda de donas, ya no me muevo sobre la misma curva. Va a haber desplazamientos de la curva de demanda. Mañana lo voy a explicar, pero les pediría revisen el tema y este es un tema muy chiquito, demanda y oferta. Recuerden que viene en el examen, entonces por favor háganlo. Yo no, es chamba que yo no puedo hacer por ustedes. No tenían que entregar esta semana evidencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces no les quita más de una hora. Recuerden que esto funciona si ustedes hacen su trabajo, es algo que yo no puedo hacer por ustedes. Si no me preguntan, si no cuestionan, si no tienen dudas, pues es bien complicado dar clase desde aquí. Entonces, por favor, revísenlo para el jueves. Está aquí, bueno, este ejemplo sigue con las barras energéticas, ahora me habla de un cambio en la demanda ante exactamente un cambio en el ingreso. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Por favor, ¿sí? Entonces, aquí detengo la grabación.